Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta clase que es la número 6. Bueno, vamos a ver si se conecta alguien más en unos minutitos para iniciar con esta clase. ¿Cómo les fue en el examen? No sé cómo se hayan sentido en el examen, si se hayan sentido bien, que les fue bien. ¿Tuvieron algún problema? Ok. Ok, perfecto. Bueno, en la semana pasada, pues no, vimos solamente las indicaciones para el examen, las recomendaciones. El tema anterior fue de la actividad 5, que fueron las interpretaciones científicas en la construcción de la realidad social. Vimos lo que es el positivismo, y cómo se inició, quién fue quien lo inició, Agustín Comte, Marx, entre otros. ¿Okay? Vamos a iniciar con el tema 6. Si tienen alguna duda, pueden mandarme mensajitos o escribirme o preguntarme. Y bueno, aquí estaré al pendiente. Ok. Es la actividad 6 referente a las categorías sociales. Estos temas son muy sencillos, como les mencioné en un principio, estos temas los vemos en nuestra vida cotidiana. Realmente en la presentación que viene en el libro y como los vemos en clase, pueden ser un poquito revueltos, pero realmente los vemos en nuestro día a día, los pasamos en nuestro día a día y es de la manera en que los podemos entender un poco mejor. Voy a empezar el tema dándoles una descripción, una definición de categoría social. No viene en la diapositiva, así que bueno, les recomiendo que pongan atención, que lo apunten si tienen la oportunidad de irlo apuntando. Categoría social. Es llamado el conjunto de personas que poseen un atributo común, como por ejemplo el sexo, ocupación o actividad. Es la clasificación de personas o individuos que comparten alguna característica común, pero no produce conciencia de identidad de grupo ni interacción. Algunos ejemplos de categoría social son las mujeres, los militares, los médicos, los profesores, que bueno, podemos diferenciar todos estos ejemplos dentro de nuestra sociedad. Los individuos forman cuasigrupos y se clasifican mediante una operación lógica. Pero los cuasigrupos son los que hacen que estos individuos formen grupos consistentes y permanentes en los que fijan sus roles sociales. ¿Ok? No sé si ya la apuntaron. ¿Qué quiere decir esta definición? ¿Qué es la categoría social? Todo el ámbito en el que nos desenvolvemos. Por entrar a esta escuela,
convivimos con diferentes alumnos, con diferentes maestros, pero estamos todos dentro del mismo rol. Entonces, en esta convivencia, el día a día con nuestros maestros, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de aulas, ¿qué es lo que hacen? Que nosotros como individuos, nos desarrollemos más, vaya, como individuos, que, ay, sí, que nos desarrollemos un poquito más como individuos, nos hacen sentir como un poquito más de seguridad en sí mismo, nos ayudan a poder, pues es que realmente la palabra es desarrollarnos como individuos. Entonces, esto es lo que es la categoría social. Entramos a algún trabajo y tenemos todos, pues la misma meta, convivimos el día a día con nuestros compañeros y eso nos permite formar pequeños grupos sociales, y esos pequeños grupos sociales son los que nos ayudan a desarrollarnos individualmente. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda con este concepto. Ok. Continuamos. La sociedad es una forma de organización de relaciones humanas complejas. Ok. ¿Qué es la sociedad? Es un grupo de seres que viven de una manera organizada. Este concepto supone la convivencia y la actividad conjunta de los individuos de manera organizada o ordenada. Implica cierto grado de comunicación y cooperación. La sociedad lo que caracteriza a una sociedad es la puesta en común de intereses entre los miembros y las observancias de preocupaciones mutuas. Dentro de un conjunto de cada individuo cumple determinadas funciones. La sociedad. Las sociedades humanas son el objeto de estudio de la sociología, la antropología y otras ciencias sociales. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Volvemos a lo mismo que ya hemos mencionado anteriormente. Es la convivencia de cada individuo con diferentes personas, ya sea en un área de trabajo, en una escuela, en la religión, en la iglesia, pero bueno, ahorita vamos a ver un poquito más desglosado todo esto. Pero bueno, a grandes rasgos es la sociedad. ¿Ok? Seguimos con el grupos sociales. Los grupos sociales son conjuntos de personas que se juntan, interactúan debido a valores, normas, creencias, intereses sociales comunes. Desde los inicios de la humanidad, estos grupos sociales han existido. ¿Cómo se conforman estos grupos sociales? Se necesita al menos 2 individuos para formar un grupo social. No tiene un límite, pero sí es mínimo 2 individuos. ¿Ok? La interacción social entre los miembros de un grupo social se define por la comunicación que existe entre ellos y no por la proximidad. ¿Qué quiere decir esto? Es la comunicación. Ahorita nosotros, la mayoría de nosotros, bueno, ahorita estamos en una pandemia, no salimos, no convivimos con mucha gente, al menos no físicamente, pero sí interactuamos con ellos por medio de todas las redes sociales. Todos en nuestros celulares tenemos nuestros grupos de WhatsApp, todos en nuestro Facebook tenemos grupos, ya sea de amigos, de escuelas,
donde ustedes gusten el trabajo, todos tenemos grupos, interactuamos con ellos. Entonces, eso es la interacción sexual. No quiere decir el que tengas que verlos para estar interactuando con una persona o con un grupo al que nosotros pertenecemos. Nos la pasamos interactuando todo el día. Y sí, o sea, todo el día nos la pasamos con el grupo de nuestras amigas, con el grupo de la escuela, como les menciono, ya sea por WhatsApp, por Facebook, pero siempre estamos interactuando con nuestros grupos. Y existen grupos sociales, bueno, tipos de grupos sociales, ¿sí? Que vienen siendo los primarios, secundarios o formales, informales, de pertenencia, de referencia o pares. Les voy a hacer mención de cuál es cada uno de ellos. Los primarios son los que constituyen el círculo más íntimo. Generan, por ende, mayor interacción y cooperación por parte de la persona. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Nuestra familia, nuestros amigos cercanos. Y bueno, esto se caracteriza porque nosotros tenemos la voluntad de querer hablar con ellos, de querer interactuar con ellos. Nadie nos está forzando a hacerlo, simplemente por mero gusto lo hacemos. Entonces, estos son el tipo de grupo social primarios. Después vienen los secundarios o formales. En estos, bueno, ahorita les voy a decir los ejemplos de ellos. Los secundarios o formales son grupos sociales que definen normas y reglas para la generación de dicha relación. Alguno de estos ejemplos es alguna asociación política o algún sindicato, ya que estos definen reglas o normas que debemos de seguir para poder estar dentro de este tipo de grupos sociales. Posteriormente siguen los informales. Estos grupos se forman debido a los lazos de amistad, pero sin estructura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, algún ejemplo de estos son los compañeros. Vamos brincando de generación en generación, vamos conociendo más personas y compañeros que tuvimos en trabajos, en escuelas anteriores, forman parte de nuestro grupo social informales, porque podemos tener contacto con ellos, pero no interactuamos diario, no interactuamos siempre. Entonces, este tipo de personas van en nuestro grupo social de informales. De pertenencia. Los miembros adhieren a este tipo de grupo social para mostrar el lugar de pertenencia en la sociedad. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es un ejemplo de esto? Como ser humano necesitamos sentir que pertenecemos a algo, ya sea a un grupito de amistad, ya sea a un grupo de natación, o sea, sentir que pertenecemos a algo. Entonces, esto de pertenencia puede ser que tengamos un grupo de, sí, o sea, de algún hobby que tengamos, que, no sé, nos gusta jugar fútbol o nos gusta ver el fútbol. Entonces, esos grupitos son los que se van formando. ¿Ok? Ok. Está intentando conectar, pero no es de la universidad. Ok. Después de ahí siguen los de referencia, que estos grupos normalmente los podemos tener, que es para compararnos, imitar estilos o normas o formas.
Y los pares, que son los grupos a los que pertenecemos referente a nuestras edades, a nuestros gustos, a la clase social, etcétera. ¿Ok? Esto es los grupos sociales y algunos algunos ejemplos de los grupos sociales. La clase social. Ok, vamos con la definición. Las clases sociales son un tipo de clasificación socioeconómica empleada para establecer los grupos en los que se divide la sociedad, tomando en cuenta las características que tienen en común los individuos. La estratificación de las clases sociales surgió a partir de la Revolución Industrial, de allí que sea un término de uso común en los países industrializados y modernos. Las clases sociales se forman a medida de que los individuos de una sociedad se agrupan, según una serie de criterios compartidos con respecto a la social y económico, como riqueza, ingresos monetarios, ocupación laboral, acceso a la educación, poder político, poder adquisitivo, creencias, valores, hábitos de consumo, entre otros ejemplos. Se establecen, ok, se establecen diferentes clases sociales, ¿sí? ¿Cuáles son estas diferentes clases sociales? La clase alta, la clase media, la clase baja. Yo creo que todos hemos escuchado este tipo de clases, ¿sí? Y bueno, ahorita vamos a ver cómo se derivan estas. La clase alta. Esta clase está conformada por aquellas personas que obtienen ingresos económicos superiores a lo estimado. Está compuesta por empresarios, profesionales de prestigio, presidentes de importantes asociaciones, celebridades de arte y el entretenimiento, deportistas reconocidos, líderes políticos o financieros, entre otros. Estas personas se caracterizan por contar con un alto nivel académico, tener influencias políticas o económicas, formar parte de familias tradicionales, tener un patrimonio, herederos y acrecentados por varias generaciones, vivir en residencias de lujos, entre otros. Esta es la característica de la clase alta. Sí, yo creo que teníamos una idea un poquito diferente, pero bueno, aquí ya estamos viendo en cómo se maneja. Después sigue la clase media. La clase media. Esta clase es la más extendida y predominante en la sociedad. Vamos a ver por qué. Hay quienes la subdividen en clase media alta y clase media baja según el nivel de educación y los ingresos de los individuos. ¿Quiénes conforman esta clase? Bueno, quienes conforman esta clase tienen acceso a la educación media y superior, empleos estables y competitivos, poseen vivienda propia, pueden acceder a diversos bienes y servicios, costear gastos de salud, entre otros. En este tipo de grupo se encuentran los profesionales, los pequeños y medianos empresarios, los comerciantes, los científicos, los educadores, los emprendedores, obreros, entre otros. Muchos individuos que se encuentran en la clase media derivan de la clase baja, así como muchos de los que están en la clase alta derivan de la clase media, tras haber hecho un gran esfuerzo personal y laboral. ¿Y quiere decir esto? Que hay muchas personas que se pueden pertenecer a la clase media, pero se han esforzado tanto y han llegado a la clase alta.
Así como hay muchas personas que pertenecen a la clase baja, se esfuerzan día con día, luchan, trabajan para poder lograr llegar a una clase media y tener una estabilidad mejor. Ahora bien, vamos a pasar con la clase baja. La clase baja está compuesta por personas que carecen de recursos económicos para acceder a diversos bienes y servicios básicos, acceder a la educación y costar una alimentación sana y balanceada. La clase baja no poseen vivienda propia o vehículos particulares. Además, suelen vivir en zonas vulnerables y con grandes riesgos de peligro. En este grupo se encuentran los trabajadores informales, empleados domésticos, obreros de diversos sectores productivos, personas desempleadas, quienes no consiguen un empleo estable, entre otros. ¿Ok? Eso pertenece a clases sociales, su concepto y, bueno, cómo se deriva. Y por último está el proceso social. Es una serie de interacciones dinámicas que se desarrolla en el seno de una sociedad. Ok, perdón. Ok. Un ejemplo del proceso social es el compromiso de muchos ciudadanos con la protección de la ecología. En este proceso se implica la interrelación de numerosas personas convencidas acerca de la necesidad de conseguir un cambio en la sociedad para conservar el medio ambiente. A partir de este vínculo, la comunidad comienza poco a poco a adoptar nuevas costumbres tendientes a reducir el impacto de la huella ecológica. ¿Ok? Bueno, ya les di un ejemplo de práctica social, perdón, de proceso social. Ahora vamos con práctica social. ¿Qué es la práctica social? Son las maneras de hacer, son las maneras de practicar, pertenecer a una sociedad, pertenecer a un grupo, etcétera. ¿Cuáles son estas prácticas? Ya sea lengua, ay, perdón, ya sea lengua, que es el conjunto de signos y símbolos que permiten la comunicación. Sin este tipo de práctica no podríamos comunicarnos, no podríamos estar dentro de un grupo social. Todas estas prácticas son muy importantes y bueno, las vivimos en el día a día. La religión es un sistema de creencias que guía las prácticas de los seres humanos. Todos pertenecemos a un tipo de religión, todos tenemos algún tipo de creencias y no nada más nosotros, hay diferentes grupos, hay diferentes personas que tienen la misma creencia que nosotros. Entonces, la religión es una manera de práctica social para poder interactuar con otras personas. La historia regional, que quiere, bueno, se refiere a un espacio o territorio con una estructura económica y social. Eh, ¿Qué quiere decir? Dependiendo también del lugar al que pertenezcamos, bueno, hay más personas que pertenecen al mismo lugar y es donde, ay, perdón, se me fue la palabra, coincidimos en diferentes gustos, en diferentes, no sé, curiosidad de conocer más nuestra historia, de conocer
más ciertos lugares de nuestro lugar, de nuestros alrededores. Bueno, esto también nos lleva a una práctica social para estar conviviendo dentro de una sociedad. Y la identidad, ya sea de género, territorial, clase social, religiosa, étnica o nacional. Dependiendo de cómo seamos nosotros, de lo que nuestras creencias, nuestro trabajo, nuestro círculo donde vivamos, el área a la que pertenecemos, se va formando nuestra identidad. ¿Por qué? Porque son con las personas con las que convivimos, son los grupos a los que pertenecemos, etcétera. ¿Ok? Y bueno, ¿qué conlleva la identidad? Bueno, la cultura se conforma por una serie de rasgos, de comportamientos que se expresan en función de valores, creencias, hábitos, costumbres y normas. Se transmite de generación en generación y la costumbre es la práctica social arraigada, repetitiva. ¿Ok? Vamos a ver un cuadro para desglosarlo un poquito más. Y al final les voy a poner un video complementario donde nos explican un poquito y más detallado esto. ¿Qué es la sociedad? Es una forma de organización, de relacionarse, de relaciones humanas complejas. ¿Qué tipo de relaciones podemos tener? Históricas, políticas o económicas. ¿Sí? De la organización de las relaciones humanas se provienen los grupos sociales, la clase social, el proceso social y la práctica social. Grupos sociales es un conjunto de personas que son identificados por una serie de atributos que les disgustan. Entre ellos son los grupos primarios, grupos secundarios. ¿Cuáles vienen siendo los primarios? La familia. Grupos secundarios, amigos, grupos de trabajo, etc. La clase social es un agrupamiento de individuos que tiene un nivel o posición en la jerarquía social. ¿Cuáles son este tipo de clases? La clase alta, media y baja. Lo conforman los medios de producción, la capitalista u obreros o proletarios. Y bueno, los medios de producción son los elementos materiales que le permiten a la gente ganarse la vida. El proceso social son los fenómenos en movimiento, es el cambio social, se manifiesta en la transformación de las instituciones. Algún ejemplo es la crisis económica. La economía del país se detiene, desempleo, hay inflación en la industria y se estanca. ¿Ok? Después viene la práctica social, que son las maneras de hacer. ¿Cuáles son estas? La lengua es un conjunto de signos y símbolos que permiten la comunicación. Religión es un sistema de creencias que guía las prácticas de los seres humanos. Historia regional es un espacio o territorio con una estructura económica y social. Identidad de género, territorial, la clase social religiosa, la ética y la nacional. La cultural se conforma por una serie de rasgos de comportamientos que se expresan en función de valores, creencias, hábitos, costumbres y normas. La cultura se transmite de generación en generación. Las costumbres es la práctica social arraigada repetitiva. ¿Ok? Y bueno, ahorita vamos al video complementario por si tienen alguna duda se les pueda esclarecer con este video. ¿Sí? Vamos a poner atención. La categoría social conforma una pluralidad de individuos diseminados que se encuentran reunidos en la mente del observador, formando una realidad social, debido en que son semejantes en uno o varios aspectos o características. Su utilidad nos permite hacer mejores previsiones.
constituyen la base para la formación de posibles grupos sociales y sirven de base para establecer correlaciones nuevas en el entorno social y en el número o cambio de un determinado conjunto poblacional. Las principales condiciones para que haya una categoría social o categoría estadística es que las personas existan realmente, que estos individuos tengan en común al menos un aspecto, y basta que se encuentren reunidos en la mente del observador. Es decir, no se necesita que haya contacto físico entre los individuos, con lo que tendríamos un conglomerado social, ni tampoco interacciones entre ellos, lo que sería más propio de un grupo social. Las principales clases de categorías sociales corresponden a las categorías censales: edad, sexo, estado civil, lugar de nacimiento, tamaño familiar, ingresos, religión, etc. Tienen como objetivo principal facilitar un mejor conocimiento de la población muestral, objeto de estudio. En un segundo orden estarían las categorías progresivas. Los individuos están ubicados en categorías unas más altas que otras, aunque para ubicar a los individuos en estas categorías hemos de partir de aspectos cuantitativos y cuantificables, por ejemplo, ingresos económicos. En estas categorías se da una escala de elementos cuantificables y no debemos incluir el mismo elemento en dos categorías distintas. Un tercer grupo está formado por las categorías disyuntivas, que se da cuando la separación entre las categorías es excluyente. Por ejemplo, estado civil, soltero, casado, viudo, sexo, varón o hembra, etc. Finalmente, hablaríamos de categorías estratificantes, cuando el criterio o aspecto común a los individuos es la ocupación de una posición similar en la escala social. Por ejemplo, nobles, plebeyos, clero, siervos, burgueses, proletarios u obreros. Por lo general, el referente más inmediato de la clase social es la propiedad de la riqueza, pero la ocupación también puede ser un elemento distintivo. En este mismo sentido, las diferencias de salario o las condiciones de trabajo de los individuos también cuentan como elemento de clase. Cuando es la posesión de bienes materiales lo que se destaca como componente principal de la clase social, se habla de la existencia de una clase alta, una clase media y una clase baja. En la actualidad, época de masificación de los medios de comunicación y las tecnologías en general, el consumo de bienes materiales superfluos es una realidad para extensas capas de población en diversos países del mundo. Si echamos una mirada a nuestro alrededor, nos daremos cuenta que la gran mayoría de la gente que está cerca de nosotros viste de manera similar, habla de manera parecida, consume cosas semejantes, sabe utilizar internet, chatean, usan celulares y por muchos otros aspectos y circunstancias nos sentimos identificados con ellos. Esto provoca la percepción de lo que predomina es una enorme clase media, a la cual todos o la mayoría de nosotros nos adscribimos con cierta facilidad. Incluso hay quien prefiere hablar de clase media en plural, porque el espectro al que alcanza esta categoría es tan grande que dentro de esta clasificación es posible identificar una amplísima variedad de ocupaciones, que pueden ir desde empleados de diversos servicios hasta profesionales que desempeñan sus actividades de manera independiente. No obstante todo lo anterior, el concepto de clase social resulta mucho más complejo que esto en la medida en que la identificación de sus diferencias no puede constreñirse a los indicadores meramente económicos o de posesión de riqueza material, sino que entran en juego elementos como los ya mencionados, ocupación, hasta estilos de vida que en la época actual se diluyen en formas de consumo e incluso expectativas sociales. ¿Listo? Bueno, pues este fue el tema de el día de hoy, la actividad 6. Pues bueno, espero que no tengan alguna duda. Si tienen alguna duda, pueden ver este videito las veces que sean necesarias. Como siempre, queda grabado dentro de la plataforma. O pueden mandarme algún mensaje y trataré de contestárselos a la brevedad posible. ¿Ok? Muchas gracias. Que pasen buen día y bueno,
Estamos en comunicación y pues bueno, la siguiente semana veríamos el siguiente tema. ¿Ok? Hasta luego.